Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Se ha preguntado usted la relación que existe entre el espacio arquitectónico y la geografía de donde usted vive con el grado de un desenvolvimiento espiritual? En otras palabras, el tipo de casa donde usted vive y el lugar donde está construida esta casa influye de manera importante en su desarrollo físico, anímico y espiritual. No es lo mismo crecer en una casa, digamos, con un enorme terreno en medio de un frondoso bosque, que crecer en el quinto piso o a veces en el 20º piso de un diminuto departamento de interés social en medio de una saturada y contaminada ciudad. Este es cada vez más un problema social que afecta a todos, pero en particular a los niños. El tamaño y tipo de espacio donde vivimos influye fuertemente en la forma que un niño se desarrollará. La parte física, la anímica y espiritual de cualquier persona hasta cierto punto se verá condicionada por el tipo de vivienda y las condiciones geográficas. En mi caso, fui muy afortunado, ya que yo crecí en las faldas de la Sierra de Guadalupe, en el Estado de México. Tuve la oportunidad de experimentar una vida rural. Por lo tanto, mi infancia se desenvolvió en miles y miles de hectáreas, tanto de campo como de montaña. Imagínense, casi mi jardín era pues toda una sierra enorme, con mucha vegetación, con muchas cosas muy interesantes, muchos animales, muchos insectos, muchas cosas. Espacios tan amplios y de tanta naturaleza son ideales para que las fuerzas espirituales realicen su trabajo de espiritualización progresiva en una persona. Desde luego, esto no quiere decir que en ausencia de una vida rural no trabajen las fuerzas espirituales, pero un medio natural facilita las cosas, en particular en la infancia. El desarrollo espiritual necesita tanto de la amplitud como de la calidad del espacio. De todo esto yo podría escribir un libro de todas esas experiencias con la naturaleza en mi infancia y de la maravillosa huella que dejaron tales vivencias en mi interior, en mi alma. El espacio natural invita al ejercicio volitivo e imaginativo, tan importante en la infancia. Un árbol, por ejemplo, nos invita a inventar, a construir casas, a jugar con columpios, a conocer los insectos que habitan ese árbol, o hasta disfrutar de sus frutos, o buscar, vamos a llamarle, la rama ideal en forma de horqueta, o sea, la forma de horqueta, para fabricar una resortera, o para distinguir y vivenciar las estaciones del año a través del árbol, lo cual tiene que ver con el desarrollo rítmico de los individuos, etc. Los espacios abiertos verdes incentivan la imaginación. La creatividad y la acción volitiva a través del uso de las manos es muy importante y eso lo permiten estos espacios. Las caminatas o el correr por una pendiente verde de las montañas contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo físico y por lo tanto facilita la apreciación de valores. Las fuerzas espirituales necesitan un cuerpo sano para obrar con mayor eficiencia. No olvide lo que nos dice el Libro Azul, que dice que la salud, la eficacia mental y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad según se mezclan en la experiencia humana. De ahí la importancia de buscar un hogar acorde a estos principios. Desafortunadamente, estas experiencias se limitan fuertemente cuando no existen espacios verdes
Y peor aún, y peor aún cuando se vive en un departamento de un edificio. Los niños de las grandes urbes se ven destinados a vivir en pequeños departamentos, a veces hasta de 20 metros cuadrados, y desde luego sin espacios verdes. Cada vez más los niños juegan al interior de sus hogares. Hace tiempo recuerdo que le pregunté a un niño sobre el por qué solo jugaba en casa y no en las calles. Y me contestó porque en casa es donde están los contactos y se tiene señal. Pues la respuesta es contundente. Jugar entre los árboles versus jugar videojuegos entre los contactos y el Wi-Fi o el Wi-Fi. La mala planeación urbana ha provocado escasez de espacios verdes para la recreación familiar. Las grandes ciudades cada vez más se saturan, cada vez están más apretadas. La vivienda cada vez es más cara y escasa. Con preocupación he observado cómo ha incrementado de manera muy acelerada la construcción de multifamiliares, departamentos en condominio, generalmente de 5 hasta 20 niveles, y creo que hasta más. Es muy difícil, por ejemplo, conseguir un predio con uso de suelo para construir una escuela, cosa que me parece grave. Pero es bastante común ver cómo las constructoras compran casas solas grandes o bodegas para derribarlas y construir un multifamiliar vertical. A unos 300 metros de mi casa, muy cerquita de aquí, derribaron una hermosa escuela que tenía espacios verdes, que tenía mucho espacio. ¿Y saben para qué la derribaron? Para construir edificios de departamentos multifamiliares. Con preocupación observo cómo el gobierno otorga licencias de construcción. Por todas partes se observan construcciones en proceso para departamentos. Estoy consciente que esto fomenta el empleo, eso por supuesto que lo tengo claro, pero por otra parte satura las grandes ciudades y condena a una familia a vivir ahogados entre 4 paredes, sobre un piso y un techo que no son propios, que no nos pertenecen, que no podemos bailar, que no podemos brincar porque el vecino de abajo o el de arriba pues ya está reclamando, y a veces con razón porque es bastante molesto los ruidos. Estas condiciones degradan la dignidad humana y limitan o distorsionan el desarrollo físico, anímico y espiritual de los seres humanos. Sin duda, los niños y adultos que viven en las grandes ciudades cada vez más presentan un trastorno por déficit de naturaleza. Repito, un trastorno por déficit de naturaleza, lo cual afecta gravemente física y psicológicamente a toda la familia, en particular a los niños. El ser humano necesita espacio verde. El niño necesita el contacto con la tierra. Por ejemplo, la experiencia de la agricultura puede equilibrar las vidas citadinas atiborradas de tecnología moderna. La agricultura es uno de los oficios que ennoblece al ser humano. Pero, desafortunadamente, los grandes terrenos en las ciudades es un privilegio para las familias ricas. La pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados de terreno necesita poseer cada familia para un buen desarrollo? Bien, pues el Libro Azul nos regala un dato interesante. Nos relata cómo es la vida de un país muy evolucionado que se halla dentro de un planeta vecino, o sea, no es aquí en el planeta Tierra, es en un planeta vecino en el sistema de Satania. Repito, todo esto es de acuerdo al libro de Urantia. Este es un país del cual podríamos aprender mucho. Y menciono este país por una serie de datos importantes. Nos dice el libro de Urantia
que en este avanzado país es ilegal, repito, ilegal, que dos familias vivan bajo el mismo techo. Imagínense cuántas personas aquí en el planeta Tierra estaríamos viviendo de manera ilegal. Y vaya que en Latinoamérica se da mucho esto. Y bueno, también en Asia, en países como Japón, en países asiáticos, las personas están totalmente apretadas. Y claro que se entiende por la escasez de vivienda. Nos menciona que en este país se ha prohibido la construcción de multifamiliares y se han demolido la mayoría de los que ya existían. Y nos da otro dato que me parece fundamental. Nos dice que el predio más pequeño que se permite para la construcción de una casa es de 4.500 metros cuadrados. 4.500 metros cuadrados de tierra, no de asfalto, no de cemento. 4.500 metros cuadrados de tierra. Imagínense el tamaño de ese predio. Si este tamaño de predio lo sumamos a un plan ideológico espiritual de crecimiento poblacional, el resultado sería sorprendente. Tengo pendiente hacer un vídeo sobre este aspecto. Tiene un trasfondo contundente contra las políticas neoliberales. Les puedo anticipar que la visión predominante a nivel mundial, me refiero a la ultraderecha neoliberal, está ahogando el desarrollo espiritual de las familias. No sé hasta qué punto sean conscientes de tan nefasto suceso. Lo cierto es que, en gran medida, es la raíz de muchos de los problemas económicos y sociales. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Sin duda, muchos de nosotros tenemos que vivir apiñados en un pequeño departamento, en un edificio de una ciudad, y muchas de las veces lo hacemos por cuestiones laborales o escolares. Pero lo ideal, y si usted puede hacerlo, no lo piense, es salir de las grandes ciudades. Salir de las grandes ciudades. Hay muchas razones para hacerlo, y yo diría que hasta son urgentes. Pero por ahora no quiero abordar ese tema porque sería bastante extenso. Les prometo hacerlo en algún momento. Los gobiernos tendrían que descentralizar la vida en las grandes ciudades. Pero esto tiene enormes obstáculos y tardará muchísimo tiempo. Hay muchos intereses económicos y políticos que frenarían de inmediato esto. Pero esto sería importante que cada familia lo reflexionara. Cada familia deberá realizar, de acuerdo a sus posibilidades, salir de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Los bienes raíces son extremadamente más económicos en pequeños pueblos o en el campo. Estoy consciente que un cambio de la ciudad al campo implica resolver muchas cosas, pero si usted encuentra la fórmula para lograrlo, pues no lo piense, hágalo. El ambiente a nivel mundial cada vez se agudiza y esa agudización, una vez que salga de control, será dramática y posiblemente catastrófica en las grandes ciudades. Ya el COVID nos ha dado el primer aviso. Es simple, millones de personas en espacios reducidos es, por simple lógica matemática, una bomba de tiempo. Este es un tema que algunos amigos y yo hemos analizado desde hace muchos años. Espero pronto hacer un vídeo sobre nuestras conclusiones. Bien, ya para finalizar les platico algo más íntimo, que mi plan a corto plazo es salir por fin de la Ciudad de México. Yo vivo en un cuarto piso de un pequeño departamento de interés social. Afortunadamente, como ya les comenté, mi infancia la viví en otro lugar, la viví en el campo. Pero por cuestiones laborales y escolares, y desde luego por una limitada situación económica,
pues tuve que vivir en un departamento al sur de la Ciudad de México. Y no me quejo porque realmente es un lugar bonito, pero pues finalmente es un departamento, es en el cuarto piso y pues bueno, no hay una área, por ejemplo, donde podamos sembrar, donde podamos tener árboles frutales, donde podamos respirar, hacer caminatas largas por el campo, etc. Pero pues en cuanto se dé la oportunidad, espero que sea pronto, pues emigraré a provincia. Al menos esos son nuestros planes. Sería maravilloso poder hacerlo ya, pero la cuestión laboral y económica pues obviamente no me lo permiten. Hay hermosos lugares fuera de la Ciudad de México, con predios de costos accesibles. México cuenta con pueblos mágicos muy bellos o pequeños poblados muy verdes, como los hay en todas las naciones. Por ahí le tengo echado el ojo a un bello lugar en el estado de Puebla. Voy a poner aquí algunas imágenes. Está muy cercano a Veracruz, de hecho está creo que prácticamente en la frontera con Veracruz. Ese lugar se llama Cuetzalan. Es hermoso, me encanta ese lugar. En general cubre con las condiciones que busco, porque hay ciertas condiciones que deben reunir esos lugares. Pero bueno, también la zona central de México también tiene lugares muy bellos que cumplen con los requisitos. Ya veré a dónde me lleva el piloto celestial. El mismo amigo que en el 2019 me anticipó que en el 2020 vendrían cosas difíciles, es el mismo amigo que me ha venido diciendo ya desde hace tiempo que tengo que salir de la Ciudad de México. En fin, ya les iré platicando. Lo cierto es que la vida, entre más cercano a lo natural se halle, en todos los sentidos, ofrecerá las condiciones óptimas para un desarrollo de conciencia espiritual y para contar con las condiciones necesarias en casos inesperados que cada vez son más probables. En fin, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.